Buenas tardes. Esperamos unos minutitos a que se terminen todos de conectar y ya arrancamos con el encuentro. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Mi nombre es Ayelén Iglesias y bueno, estoy muy contenta y agradecida de ser quien modere este encuentro, que tiene por fin la presentación organizada por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda, del libro Poder Patriarcal y Poder Punitivo, Diálogos desde la Crítica Latinoamericana, coordinado por Gabriela Guzis y Laura Farr. Queremos agradecerle a Anabela Lucardi por la invitación y por sumarse a realizar algunas reflexiones sobre este libro. Así que vamos a comenzar dándole la palabra primero a ella. Ella es magíster en la Administración y Políticas Públicas, abogada y doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, profesora e investigadora en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la UBA, y en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y directora de la carrera de abogacía en la UNDAP. Así que te escuchamos, Anabela. Bueno, muchas gracias a Ayelén por la bienvenida. Nada, la agradecida soy yo con Gabriela y con Laura, y en realidad con todo el equipo también, del cual también Ayelén participa, del equipo de investigación que posibilitó, ¿no?, la edición de este libro. Recién charlábamos off the record nada, del trabajo que representó, y la verdad que nada, emocionante. Así que nada, yo muy agradecida porque hayan elegido hacer una presentación, una de las varias seguramente presentaciones de este libro en la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, nada, Gaby, bueno, y Alejandro también, que aquí me acompaña, son profes de la universidad, y aquí estamos frente, estoy mirando ahí algunas cámaras, algunas imágenes, a muchos estudiantes y a muchas estudiantes de la universidad, así que bueno, estamos entre amigues, y eso es súper interesante. Así que también destacar eso, ¿no?, que este libro tiene como, digamos, origen, un proyecto de investigación de la Universidad de Buenos Aires, pero que a su vez sus hacedores son docentes de Avellaneda, y esos vínculos y esos diálogos que se producen son súper interesantes. Bueno, yo la verdad que lo leí entero, me encantó, felicitaciones, es algo, lo charlaba con una amiga de la carrera, una amiga con la que yo estudié, que también le había llegado y lo había circulado, y las dos coincidíamos en la riqueza que tiene este libro, y lo digo realmente, ¿no? O sea, a una le toca presentar libros, y a veces uno dice, bueno, este es un muy lindo libro. Realmente, para mí hay algo que es fundamental, que se posiciona, y es muy claro en la presentación que hace Laura y que hace Gabriela del trabajo, que se posiciona desde un lugar que concibe a la construcción colectiva del conocimiento, ¿no? Entonces el libro rescata no solamente intervenciones, artículos, presentaciones de juristas absolutamente destacadas y destacados, digo, Carmen Anthony, Lola Millar, bueno, no quiero nombrar porque aparte, digamos, esto Gaby lo sabe, yo vengo más del derecho público, así tampoco es mi especialidad el derecho penal, pero además de tener digamos, la compilación de artículos, Raúl Zaffaroni, bueno, la presentación también de Slocar, en fin, artículos, digamos, de destacados juristas, tiene también la voz de algo que resulta fundamental para la producción del conocimiento, que son los actores sociales, que son los militantes populares, que son los representantes de los organismos de derechos humanos, la tenemos a Tati ahí, bueno, por supuesto la voz de Georgina Arellano, la voz de Marlene, digo, esto lo digo para ustedes, para quienes están escuchando, por supuesto las compiladoras ya lo saben, pero el objetivo para mí de una presentación de un libro es entusiasmar a futuros lectores y a futuras lectoras, así que yo voy a tomar algunos minutos para contarles esto, que toma la
palabra de personas que uno a veces escucha hablar en los medios de comunicación, pero en estos diálogos bien profundos y con entrevistas que realizan los miembros del equipo y las miembros del equipo de investigación, la entrevista es mucho más jugosa, ese diálogo es realmente muy profundo. Así que para mí eso es muy interesante, ¿no? Cómo el libro puede conjugar saberes epistémicos tradicionalmente aceptados en la academia, ¿no? Esto, el currículum académico, con saberes epistémicos que a veces son dejados de lado por la academia, pero que son absolutamente necesarios para construir un conocimiento situado. Y por eso también me parece muy interesante que la presentación de este libro se haga en la Universidad Nacional de Avellaneda y que el día de mañana este libro, de alguna manera, físicamente, integre los anaqueles de la biblioteca, lo muestro para que lo vean, porque bueno, en esta etapa de virtualidad el libro es real, está aquí, integre los anaqueles de la biblioteca de la Universidad Nacional de Avellaneda y se lea en las aulas. Porque desde la Universidad Nacional de Avellaneda, y estoy segura que Gaby puede dar cuenta de ello, y ustedes también, aquí, estudiantes y estudiantas, se preocupa muchísimo por construir un conocimiento situado, ¿sí? Aquí voy a hablar un poco más de lo que yo sé, porque por supuesto Ale va a hablar del nudo conceptual del libro, que es el poder punitivo y las distintas manifestaciones en torno al patriarcado del poder punitivo. Digo, yo me voy a concentrar en algo que de pronto me resulta más familiar y que me interesa muchísimo, que es esto, la construcción del conocimiento situada concretamente en estas universidades, en la universidad donde nosotras trabajamos, que es la Universidad Nacional de Avellaneda, que es una universidad en los márgenes, en las periferias, y que tiene muy presente esta realidad, digamos, social, cultural, que transite y que sirve a las veces de construir conocimiento, aunque a veces es absolutamente negada, ¿no? por la academia. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría, ya que aparte intuimos que Marlene está, no sé si nos va a poder acompañar hoy, digamos, y que está justamente ahí donde se celebran grandes gestas que después impactan en nuestra vida cotidiana y sobre todo en la vida cotidiana de Marlene y de las trabajadoras travestis y trans. A mí me gustaría decir algo que Marlene dice en su diálogo con Ayelen sobre la universidad. Marlene dice, hablando de compañeras que se dirigen a ella y le cuentan, está contando una anécdota, ella dice, Marlene, le hablan a ella, nos rompen el trabajo en la universidad, ¿no? Nos rompen el trabajo en la cara, porque el título dice feminismo. Nos rompen el trabajo en la cara, ni lo leen, porque dice feminismo, porque dice mujer, porque dice género, y después lenguaje inclusivo. Nos lo rompen en la cara. Tengo que entrar a leer y hacer otro trabajo. Esto que dice Marlene, es algo, a mí me moviliza realmente, es algo que sucede en las aulas universitarias. Déjenme decirles que en la Universidad Nacional de Avellaneda no sucede. En las aulas de la Universidad Nacional de Avellaneda no solamente promovemos el uso del lenguaje inclusivo, en el sentido de que incluya a todas y a todos, ¿no? No hay una sola manera de incluir a todas y a todos, me parece que hay que ser también amplios en eso, pero promovemos que el lenguaje no produzca un sesgo que excluya, ¿no? Entonces, de pronto tenemos aprobado un protocolo para el reconocimiento del lenguaje inclusivo en trabajos académicos. Tenemos una tesista, que está no la veo aquí, pero bueno, tal vez está por entrar, que está por defender su tesina de grado, que hizo su tesina de grado con lenguaje inclusivo. Y no solo hizo su tesina de grado con lenguaje inclusivo, sino que abordó el problema, la problemática del cupo laboral travesti y trans. Miren qué oportuno todo, ¿no? La está por defender, por supuesto no pudo analizar la ley, había analizado el decreto del Poder Ejecutivo, y el marco teórico de la tesina de Daniela incorpora a Marlene, incorpora el libro de Marlene. Digo, la Universidad Nacional de Avellaneda, esa universidad de las periferias, permite algo tan mágico, algo tan transformador, algo que, créanme, perdón, estoy orgullosa de nuestra universidad, que yo no sé si en todas las universidades esto pasa, permite no solamente un trabajo final de grado con lenguaje inclusivo que no excluye a nadie, que incorpora un marco teórico que otras epistemologías tradicionales no aceptarían, no les parecería lo suficientemente suficiente para integrar el marco teórico en una tesina de grado, y además analiza un tema de absoluta actualidad, como es la necesidad de regular por una ley del Congreso de la Nación los derechos
laborales de las personas travestis y trans. Entonces, la verdad que a mí eso me emociona y me parece que es como muy propicio generar, parece una anécdota, parece que me fui de tema, pero me parece que está muy relacionado con el objeto del libro, que es producir conocimiento situado y producir una elaboración colectiva, ¿no? Una construcción colectiva del conocimiento. Otra anécdota, que en realidad no es una anécdota, es de la lectura del libro, las reflexiones, esto que me invitó a hacer, gracias a Yelén me salvaste, porque dijiste algunas reflexiones, así que lo mío no va a ser un discurso muy ordenado, van a ser algunas reflexiones. Otra reflexión que me despertó la lectura del artículo de Gabriela, que aparte, bueno, nada, lo leí con mucha atención, porque bueno, aparte a Gabriela la conozco, es que Gabriela, y aquí me voy a poner un poquito más seria, porque la verdad que el caso es terrible, Gabriela nos cuenta, voy a leer un minuto el título del artículo para no pifiarle. Gabriela nos cuenta, y ella hace un análisis de la criminalización selectiva de mujeres en función de estereotipos de género, a propósito del tristísimo caso de Cristina Vázquez. Cristina, que hoy ya no está con nosotros, muchos de ustedes, muchos de los estudiantes que están aquí, trabajaron junto con ella y trabajaron junto con sus abogados, en su caso, en el espacio de práctica preprofesional que desarrolla la Universidad Nacional de Avellaneda, nuestra carrera de abogacía. Digo, miren de qué manera aportamos un granito de arena para la... Está Mauro, sí, tal cual, ahí te veo a Mauro, ahí está. Bueno, Mauro trabajó con esos estudiantes y con esas estudiantes junto con Indiana desde la Asociación de Pensamiento Penal en ese espacio de práctica. Después, por supuesto, Mauro podría contarlo también mucho mejor que yo. Pero digo, a mí me interesa mucho poner de resalto esto, porque además de los casos teóricos del derecho alemán, que a veces estudiamos en derecho penal, digo, también traemos este conocimiento situado. Y también los estudiantes desarrollan sus espacios de práctica preprofesional atendiendo las necesidades verdaderas de aquellas personas sobre las que cayó con absoluto peso el patriarcado, el poder patriarcal, perdón, y el poder punitivo. Así que, nada, esas dos cosas son dos reflexiones que realmente el libro me motiva y que me hacen realmente querer que, y seguro que Gaby se va a encargar de eso, que todos los estudiantes y todas las estudiantes puedan leer algunas partecitas por lo menos, porque por supuesto es una obra grande, es una obra monumental, son 15 artículos o más, es una compilación grande, pero estoy segura que los profes y las profes de Derecho Penal y de otras áreas, porque por supuesto acá hay interseccionalidad también, yo que no sé nada de Derecho Penal puedo estar hablando un poco de esto, pueden leer algunas partecitas del libro porque realmente es muy estimulante. Esa creo que es la palabra. Bueno, y dos reflexiones más y ya no las y los aburro más, lo dejamos a Ale, bueno, como siga, a Yelén es la que se encarga de ordenar y la maestra de ceremonias, pero bueno, yo a veces soy un poco atolondrada con eso. Dos reflexiones más. Estamos discutiendo los cambios en las instituciones, ¿no? Si hoy se está discutiendo en el Senado el cupo laboral travesti trans, es porque estamos tratando de que las instituciones acompañen los cambios que nuestra sociedad ya vio. La sociedad se debatió hace muchos años la igualdad y la sociedad pelea, por supuesto, esto no está exento de debates, pelea hace muchos años por la igualdad, por la justicia social o por tratar de garantizar los derechos en igualdad para todas y para todos. A mí desde la universidad me cuesta mucho a veces ver que tanto la justicia como el sistema universitario están bastante lejos de representar condiciones igualitarias de género, paridad, por ejemplo. Las universidades, no sé si ustedes lo saben, al igual que la justicia, por supuesto, Alejandro puede dar cuenta de ello, las universidades son todavía, por lo menos en sus cargos más altos, al igual que sucede en la justicia, absolutamente sesgadas en su representación de género. Digamos, las estudiantes somos mayoría, las profesoras somos mayoría, las graduadas somos mayoría, ahora bien, los rectores son la mayoría. Y eso obstaculiza el desarrollo de políticas públicas, universitarias en particular, con perspectiva de género, ¿sí? De igual manera entiendo que sucede en la justicia. Para ambas cosas la universidad sirve, porque el pensamiento crítico que se construye en las universidades sirve
para motorizar la democratización de la justicia y sirve también para democratizar la propia institución universitaria. Yo no quiero que la universidad sea la última institución en incorporar paridad de género, como seguramente quienes forman parte de la justicia, bueno, Gaby también, quieran que la justicia sea otra de las últimas instituciones a incorporar la paridad de género. Así que me parece que en ese tránsito estamos, ¿no? Estas discusiones, estos proyectos de investigación que son disruptivos, porque no estudian pavadas, digo, no estudian el contrato de compraventa, digo, son disruptivos, estudian cuestiones vitales que involucran a tantas personas, son necesarios. Y a mí la verdad que me encanta que se desarrollen en una universidad hermana, pero que además podamos leerlo y podamos aprovecharlo en otra universidad, gracias a que los docentes han hecho hace muchos años ya, Alejandro y Gabriela, una apuesta por la Universidad Nacional de Avellaneda que la agradecemos muchísimo. Así que me parece que la tarea también es transformar las instituciones. Entiendo que el poder punitivo y el poder patriarcal se enquistan también en las instituciones. La universidad no está exenta de ello, no de poder punitivo, por supuesto, pero sí de esto que las autoras llaman, o que digamos, en la compilación llamamos el ejercicio del control social informal. Digo, en las universidades también existe el ejercicio del control social informal a través de estas dinámicas que les estaba contando recién, de obstaculización del ascenso, por ejemplo, a los mayores cargos jerárquicos a las mujeres, o en el condicionamiento informal a veces de los roles que ocupamos las mujeres en los equipos de investigación, en los equipos de cátedra, en las carreras que estudiamos, en los temas que investigamos, ¿no? Eso me parece que también es importante ponerlo de resalto, y que un libro surgido en la universidad que problematice estos temas nada, nos ayuda a romper un poquito más todo lo que falta romper para realmente lograr nada, un conjunto de derechos que nos merecemos, que debemos tomar, que se nos deben. Así que bueno, nada, celebro que hoy estemos presentando este libro, y vayan a leerlo realmente, después compartan ahí en Ediar, donde se compre más, porque realmente es brillante, a mí me encantó. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Anabela, por tus palabras. Les queremos contar que de este encuentro iba a participar Elizabeth Gómez Alcorta, quien es abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires y también profesora en la misma casa de estudios. Actualmente es ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Como ya se mencionó, se está dando en el Congreso un debate muy importante de lo que esperamos que sea de una buena vez la ley de cupo laboral travesti trans. Por eso Elizabeth en este momento está ahí, así que no va a poder participar, pero igualmente, muy cariñosamente nos quiso dejar algunas palabras sobre las reflexiones de este libro. Así que vamos a pasar a escucharla. Bueno, buenas tardes. Mi presencia debería estar en otra modalidad, no esta que es grabada. Estoy grabando hoy miércoles mi participación para la presentación de este hermoso libro, Poder Patriarcal y Poder Punitivo. ¿Por qué decidí grabar el video? Centralmente porque en este mismo momento que vamos a estar transitando en la presentación de estos diálogos, desde una crítica latinoamericana, va a estar sucediendo algo que también puede estar vinculado a muchas de las cosas que se han dicho en este libro, que es ni más ni menos la sanción de la ley de cupo laboral travesti trans, por lo cual, como no tenía certeza y era probable que se superpusieran, decidimos con la querida Gabriela que grabara la intervención o la presentación. Primero que nada decir que para quienes no lo han leído o quienes no han tenido la posibilidad de leerlo, es un hermoso texto, acá dice diálogos, a mí me gustaba la idea del tejido de voces, o una idea casi podríamos poner de caleidoscopio, como una imagen en donde una enorme cantidad de piedritas
se van moviendo y van creando imágenes, en este caso podríamos decir truculentas, imágenes de prácticas deshumanizantes, que hablan desde distintos lugares, con distintos tonos, con distintos colores, de la brutalidad en el ejercicio del poder punitivo, de los modos en que se ha constituido la subalternización de otros y de otras y de otros, con algunos, hay que decir, digamos, porque que las voces de este caleidoscopio lo tengo marcado, incluso leído y disfrutado, también quiero decir, que es la posibilidad de hacer interactuar, de hacer dialogar distintas voces, entre algunas voces académicas, por decirlo de alguna forma, la posibilidad de la entrevista a Cristina Valdés y Pichiñán, la entrevista a mi adorada Tati, la entrevista a Marlene, que yo creo que ha sido una de las cosas más bellas y profundas y críticas que he leído en estos tiempos, este recorrido que nos lleva desde las crónicas de la India hasta la dictadura cívico-militar eclesiástica, con un trazado de pensamiento crítico absolutamente maravilloso. También la voz de Rebeca Leigh, ¿no? Digo, para poder pensar el arte también como un instrumento deslegitimante del poder punitivo y del poder patriarcal, hablando desde un feminismo que también, por lo menos en la personal, me ha interpelado, porque habla de un feminismo de la periferia, un feminismo latinoamericano, pero también centroamericano, ¿no? Un libro que trae también el pensamiento feminista negro, la obligación de pensar la interseccionalidad cuando hablamos de poder patriarcal y de poder punitivo. Los nombres de quienes han participado son muchos, sé que soy injusta al mencionar solo algunos y algunas de ellas, y me parece que es una obra centralmente, uno la puede poner en el marco de la criminología crítica, latinoamericana, que nos permite poder pensarnos, ¿no?, en ese recorrido que nosotros y nosotras hacemos desde mediados del siglo XIX, cuando se aborda el problema del orden y el progreso, y cómo se vinculó a la relación del capital y del trabajo, y pasó a ocupar un lugar destacado justamente en el objeto de estudio de en ese momento llamadas ciencias del hombre, no casualmente. Y la delincuencia era uno de esos factores desestabilizantes del orden social, y fue abordado a partir de ese momento a través de la psiquiatría, de la antropología, de acuerdo al método positivista que se impuso sin lugar a dudas a partir de 1880, a pesar de la disputa que se podía mantener con la teoría clásica dentro del campo jurídico. Y el nacimiento de esa antropología criminal o de esa ciencia criminal obedeció también, sabemos, a un nuevo panorama científico, a ciertos cambios que se produjeron con la expansión del capitalismo y con el resurgimiento sobre todo de la etapa imperialista, ¿no? Y desde el primer momento aquella criminología positivista, digo, tanto en las escuelas clínicas o estructural funcionalistas como la criminología interaccionista, la radical, o incluso la crítica, no hubo un discurso que pusiera en el eje, en la producción o la reproducción de la violencia que tanto la norma como el sistema penal y la sociedad en general dirigía hacia las mujeres, ¿no? Y esto me parece clave porque el texto, los textos, o un mismo texto, porque al ser un caleidoscopio, además de las distintas voces, también articula un discurso, apunta justamente ahí, ¿no?, a ese corazón de lo que no había sido cuestionado durante muchísimo tiempo. Hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, cuando con mi querido Raúl Zaffaroni presentábamos la colección de Carmen Anthony, yo había sacado del texto de Criminología Feminista, de uno de los libros que formaba parte de esa colección, una
una frase, un pensamiento de Carmen Anthony que decía que había una invisibilización, o esa invisibilización del plano discursivo tenía a la vez un paralelo en el plano político, ¿no? Y decía que en esa búsqueda de la realidad de la situación de vulnerabilidad de los derechos humanos de nuestros pueblos, ella se había estrellado, lo decía así, con las mujeres delincuentes y con el tratamiento que recibían, y que le llamaba la atención su invisibilidad, ¿no? Y ese sesgo patriarcal que tenían las escasísimas investigaciones que ella había podido rescatar de la literatura criminológica latinoamericana, y que desde entonces no había podido ella apartarse del tema, porque la discriminación y la violencia persistía hasta nuestros días. Acá también en este libro hay un texto de Carmen Anthony, que también es muy interesante. Hay algo que a mí me parece poner en valor, ¿no? Y esto lo afirma mis queridos amigos Alejandro Alagia y Rodrigo Codino, que existe otra criminología que no es la académica, ¿no? Por eso resalto esto, porque parte de este libro habla de eso. Y dice que una verdadera criminología, dicen Alejandro y Rodrigo, que una verdadera criminología detrás de la Biblia y de la obra de muchos intelectuales y pensadores que efectuaron una crítica sin precedentes, ¿no? Al control social opresor en nuestra región, y que sin lugar a dudas las luchas feministas surgidas en ámbitos intelectuales, pero también en las calles, en las fábricas, en las haciendas, en las resistencias a las dictaduras cívico-militares, como las madres y las abuelas, ¿no? Que están acá las voces, las activistas trans, las músicas que ponen su voz y para la lucha, para mostrar y visibilizar esa opresión, ese control social opresor en relación a las mujeres, sin lugar a dudas son precursoras o son parte, porque no, de esa criminología crítica latinoamericana, y también de cualquier criminología feminista que estamos construyendo o que podamos, sin lugar a dudas, construir colectivamente. También el texto, si no me equivoco, es el texto de Raúl, o del propio Alejandro Asloca, trae, porque es imposible hablar del poder patriarcal y del poder punitivo sin traer ese discurso inquisitorial, ¿no? Que se plasmó en esa elaboración teórica, como es el Malleus Maleficarum, que se trae y se pone en valor en este texto, un discurso que legitimó la primera gran privatización del control social punitivo, sometiendo ni más ni menos a las mujeres a ese patriarcado punitivo, ¿no? El patriarcado punitivo. Yo lo pensaba, poder punitivo y poder patriarcal, y en realidad también puede ser patriarcado punitivo. Las brujas eran sujetas desviadas, cuya maldad radicaba en su propia debilidad, en haber hecho un pacto con el diablo. El Malleus habla de 7 métodos por medio de los cuales las brujas se infectaban de brujería, el acto venéreo y la concepción del útero, llevaban a la mente de los hombres una pasión desenfrenada, obstruían las fuerzas de la gestación, eliminaban los miembros destinados al acto venéreo, convertían a los hombres en animales por medio de sus artes mágicas, destruían las fuerzas de gestación de las mujeres, que claramente también provocaban el aborto, y hay que decirlo porque provocaban el aborto y ofrecían los niños al diablo. Esto es exacto, aparte de los 7 modos que el Malleus define en las intervenciones de las mujeres brujas. Sabemos que para muchos el Malleus es considerado esa primera obra de criminología, porque que obedece, sin lugar a dudas, hay que pensarlo así, ¿no? Es la primera obra de criminología y obedece a ser el instrumento de opresión y de represión más grande de las mujeres durante el medioevo. Y es decir que ahí en esa casa de brujas se constituyeron varios sistemas o las bases para la perduración de varios sistemas, como el sistema punitivo y como el sistema patriarcal.
También sabemos que algunas investigaciones nos permitieron vislumbrar que esa opresión y que la subordinación de las mujeres a los hombres se debían a que su explotación tenía una función absolutamente central en el proceso de acumulación capitalista, en su rol centralmente de productoras y reproductoras de las fuerzas de trabajo, que como sabemos era la mercancía esencial para la acumulación originaria y para el capitalismo. Y ahí Silvia Federici, en el libro Calibán y la bruja, plantea con un nivel de precisión la historia de la transición del feudalismo al capitalismo y cómo se ha probado que esa acumulación originaria no solamente se eligió o exigió la derrota del campesinado, también de ciertos movimientos urbanos que reivindicaban la vida comunal, el reparto de las riquezas, sino que también, sobre todo, la conquista, el comercio de la esclavitud, la explotación de América y la guerra contra formas de cultura popular que tuvo como principal objetivo ni más ni menos que a las mujeres. Traigo esto acá nada más para terminar, para destacar que las mujeres hemos sido históricamente objeto de una particular explotación, que existe una relación directa entre las casas de brujas y la división sexual del trabajo, y uno puede pensar, ¿no?, de la división sexual del trabajo, que nos recluyó claramente a las tareas reproductivas, con una enorme parte de las cuestiones que se describen en este texto. Entender que la obstrucción de las tareas productivas a la par de la imposición de las reproductivas fueron llevadas adelante ni más ni menos por el medio de la máxima violencia estatal. De ese modo, tanto los roles sexuales, la feminidad como una construcción, son constituidas para las mujeres como una función trabajo encima, bajo una cobertura de destino biológico que todavía una parte grande de la población mundial sigue sosteniendo. Es así que nuestros cuerpos fueron y son objetos centrales en esta constitución, y por eso la maternidad, el parto, la sexualidad pasaron a ser objeto, y siguen siéndolo, de la regulación estatal. Parte de las preguntas que se formula este hermoso texto es esto, son las preguntas, la construcción de un conocimiento que lo hacemos entre todas, con voces muy diversas, con recorridos biográficos diversos, que lo que nos permite centralmente es seguir pensando colectivamente para construir definitivamente marcos teóricos que nos permitan poder centralmente emanciparnos a todos y a todos. La emancipación no solamente será para las mujeres, sino también para todos los que estamos subyugados y subyugadas por un sistema punitivo y por un sistema patriarcal que todavía al día de hoy nos define nuestros comportamientos y nuestras subjetividades. Espero que salga bien la actividad, no tengo ninguna duda, y les mando un abrazo enorme a todos, a todas, y esperemos que en este mismo momento esté votándose positivamente para que tengamos más derechos para nuestra población travesti trans a partir de hoy. Bueno, le agradecemos nuevamente a Elizabeth por sus palabras. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Alejandro Alagia, quien es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires. A ver, aguárdenme un minutito, que me quedó el video. Perfecto. Quien es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires, y profesor titular de Derecho Penal y Criminología, también en la Universidad de Buenos Aires, y profesor en la Universidad de Avellaneda. Te escuchamos, Alejandro. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, gracias a Yelén por la presentación. Felicitaciones a Anabela por el trabajo que están haciendo en la facultad y en la Universidad de Avellaneda. Realmente es muy emocionante lo que hacen ahí. Y bueno, felicitaciones
también fundamentalmente a Gaby, a Laura, Gabriela y a Laura por esta obra colectiva. Es una buena noticia en medio de este desastre de la pandemia. Hay cosas en ese sentido muy buenas que sigue produciendo la universidad pública, y especialmente en Avellaneda, y el trabajo que hicieron ustedes, bueno, al elaborar una obra colectiva escrita mayormente por mujeres sobre temas de las mujeres, y es un libro más en una disciplina en donde la criminología feminista del país, bueno, con este trabajo, bueno, alcanza otra dimensión y es como trabajo que se escribe en un surco abierto hace mucho tiempo, ya por la obra de otras mujeres que fueron pioneras, que están presentes en este libro, aunque, bueno, no las tengamos más con nosotros, las tenemos a través de este libro. Me refiero bueno, a dos mujeres, a tres mujeres en realidad, porque Carmen Anthony, Rosa del Olmo y Anillar de Castro, bueno, fueron pioneras en esta tradición criminológica en América Latina. Eso ya es algo para destacar, que prácticamente esta tradición etnocéntrica y europeísta que tiene el conocimiento del derecho y la criminología en nuestra región muchas veces olvida que hay una rica tradición latinoamericana, muy original, especialmente la que abrieron estas tres mujeres que escriben en este libro, temas que ya trabajaban en aquella época, en la década del 70, relativa a la prisionización de mujeres, o al inicio para esa época, ya en la década del 70, cuando escriben Rosa del Olmo, sus trabajos sobre la guerra punitiva a las drogas. Bueno, comienza un fenómeno que va a continuar hasta el día de hoy. No ha terminado, ha sido una de las guerras punitivas más largas en nuestra región y que han provocado un genocidio de distintas características a los genocidios que producen o que produjo el contexto de la Guerra Fría, distintas estructuras genocidas, pero en ambos casos son fenómenos punitivos que es muy importante que el derecho penal y la criminología puedan describirlos con atención. Bueno, fueron las primeras que no solamente que inauguran una criminología escrita por mujeres, sino produce una revolución criminológica en el más amplio sentido. Así que, bueno, todos ustedes tienen la oportunidad con este texto de, bueno, conocer la obra de las primeras mujeres pioneras, incluso Carmen Anthony también en América Latina con la lucha por la despenalización del aborto, que también es una problemática criminológica y de la disciplina tanto del derecho penal como de la criminología. En todo caso, fueron siempre mujeres de Carmen exiliadas. Las tres mujeres fueron y representan una época de persecuciones políticas y por lo tanto también de una generación, pertenece a una generación que ahora con el tiempo podemos reconstruir como el origen de una escuela criminológica, porque también este libro, que tiene un subtítulo, Diálogos de la Crítica Latinoamericana, puede inscribirse en esa tradición de la criminología de la liberación. Así, bueno, es el nombre que Lola Anillar de Castro, Carmen Anthony, o Rosa del Olmo y otros también que participaron
de toda Latinoamérica, Nilo Batista, el propio Zaffaroni a partir de la década del 80, pero estas mujeres muy tempranamente, ya a mediados de la década del 70, comienzan a producir una criminología que introduce temas por afuera de las tradiciones europeas o anglosajonas, ¿no? Como temas originales, y que produce una revolución criminológica. Pero de alguna manera lo que quiero transmitir es que este libro puede mirarse o leerse en esa tradición de que inaugura en esa época una criminología muy original, en donde por primera vez la disciplina tanto de la criminológica como el derecho penal se autorizan a sí mismos a pensar los problemas, los contenidos del derecho, la criminología de una perspectiva latinoamericana. Eso no había ocurrido nunca antes, es decir, siempre la criminología o el derecho penal, incluso o hasta el día de hoy, hay una fuerte tendencia por pensar los problemas de los contenidos del derecho penal o los contenidos criminológicos de una perspectiva europea, etnocéntrica o anglosajona. Estas mujeres ya en la década del 70 proponen un camino original en donde creo que este libro puede pensarse en como esa continuidad. Y estos diálogos, bueno, reintroducen a la historia de estas tres mujeres, así que este también es un libro que permite no solamente comprender los problemas centrales de una criminología feminista, sino del origen de la criminología latinoamericana y de la criminología de la liberación en nuestro continente. Por supuesto que está claro que este es un libro de criminología feminista, primero porque está escrito por mujeres y por el contenido de los textos, aunque son textos teóricos, textos de investigación empírica. El texto de Rosa y el texto de Lola Nillar y el texto de Rosa de Olmos tienen un gran contenido también de información y de descripción sobre la situación de la guerra punitiva de las drogas o la prisionización de mujeres, pero hay textos teóricos, diálogos, etc. Pero lo importante también, para señalar, es que una de las características que tiene la criminología latinoamericana desde la época de la fundación, yo mencioné mediados de la década del 70, hay una fecha más precisa para situar el nacimiento de la criminología de la liberación en América Latina, o el derecho penal crítico, o una escuela latinoamericana por primera vez, por supuesto, en las disciplinas criminológicas y en el derecho penal. Siempre cuando pensamos en escuelas, pensamos en las escuelas clásicas y en las escuelas positivistas, que son escuelas europeas, y repite la cultura universitaria en la América Latina, que más etnocéntrica o menos etnocéntrica, pero repiten la historia, es decir, la historia latinoamericana o la historia del derecho penal o de la criminología argentina, la historia que se piensa desde Europa o se piensa desde la literatura anglosajona. En este caso, la criminología de la liberación comienza en 1974 porque fue un congreso que se hace en Venezuela, en donde estas mujeres introducen dos temas que estaban por fuera del radar de todas las disciplinas europeas y anglosajonas, que era el problema del racismo. Primero que fue un congreso en Maracaibo donde se invita profesores negros, que era la problemática del racismo también estaba por fuera del radar de la criminología latinoamericana. Digamos, la problemática del racismo como racialización punitiva, es decir, la raza como una causa de la criminalización. Es decir, recuerden que incluso la criminología feminista anglosajona discute hasta el día de hoy todavía con la condición de determinación de inferioridad biológica de la mujer. Es decir, en su época Lombroso, pero en el siglo XX esas determinaciones biológicas o esa cierta inferioridad de la mujer desde el punto de vista psíquico y psíquico no
no terminó. El famoso William Thomas, sociólogo, famoso por el teorema de Thomas también, bueno, señalaba todavía a mediados del siglo XX las características que hacían de la mujer una población, un grupo de población, la mitad de la población, inferior desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista físico al hombre. Es decir, que esa polémica no se termina de cerrar ni siquiera hoy día. Es decir, hay una línea de continuidad del determinismo biológico en la posición de la mujer en el ámbito del derecho penal y la criminología. Eso era un tema de discusiones que se discutieron durante gran parte del siglo XIX y se discuten hoy en el siglo XX, no solamente con las mujeres, sino también con los criminales, mujeres, criminales, negros, colonizados, es decir, todos esos grupos humanos están marcados por el punto de vista de la criminología o de la teoría criminológica por una inferiorización. Estas mujeres rompen con ese esquema, es decir, pensar la criminología feminista desde el punto de vista de la crítica a esas viejas teorías deterministas, es decir, aquellas teorías deterministas que tratan de explicar la causa de la criminalidad, de la prostitución de las mujeres o de los delitos que cometían de las mujeres, porque la criminología, incluso la criminología feminista, nace como consecuencia, se le atribuye en el mundo anglosajón, en los manuales anglosajones y europeos, se atribuye el nacimiento de la criminología feminista a la denuncia, nace como una denuncia del olvido de la mujer como víctima o de la mujer como perpetradora de un crimen. Aunque como perpetradora de un crimen había sido objeto de estudio por la criminología racista europea, por Lombroso. Es decir, Lombroso es uno de los primeros que escribe un libro, no solamente escribe el hombre delincuente, sino también escribe un libro sobre la mujer delincuente. Ya a fines del siglo 1890, principio, casi llegando al siglo XX, todavía se escribían esos textos. Y el subtítulo era, bueno, la mujer prostituta, la prostitución. Una de las características en esa criminología racista era que la mujer cometía delitos precisamente por los rasgos varoniles que tenía, es decir, estaba la mujer virilizada, la mujer que estaba en la cárcel, aunque siempre representó en el universo de los prisioneros o de las prisioneras una porción muy reducida hasta el día de hoy. Aunque eso con la guerra punitiva de las drogas, por eso es importante que miren el artículo sobre la guerra punitiva de las drogas, porque eso sobrerepresentó hoy a la mujer en el ámbito concentracionario, es decir, la guerra punitiva de las drogas, ese fenómeno y otros fenómenos que ahora voy a mencionar, como en un caso fue mencionado por Eli Gómez Alcorta, es decir, en el origen del capitalismo y de la modernidad, la mujer estuvo sobrerepresentada en el poder punitivo como víctima, como bruja, pero también estuvo representado en el campo de concentración esclavista, también estuvo representada en el campo de concentración nazi, estuvo representada en el campo de concentración de la ESMA en la Argentina, es decir, hay fenómenos altamente punitivos, radicalmente punitivos, en donde se pone en crisis esa vieja idea liberal de que las mujeres no representan, o prácticamente representan muy poco en el ámbito del ejercicio del poder punitivo, están escasamente representadas. No hay, incluso la sociología liberal, se le atribuye a Bárbara, creo que, no me acuerdo el apellido, de una socióloga inglesa, que dice que si las mujeres se comportaran como los hombres, las cárceles estarían vacías, en el sentido de eso es cierto en términos, si uno cree pensar en el fenómeno punitivo como el fenómeno que únicamente está representado por las condenas judiciales, pero el fenómeno punitivo es mucho más complejo, más amplio que lo que hacen los jueces en una sentencia condenatoria. Es decir, las penas
legales no son las únicas penas que hay en la vida social. Hay otros tipos de penalidades, hay otras formas de poder punitivo, incluso más drásticas, más extremas, como la pena genocida, o la pena esclavista, en donde, o la pena de la Inquisición, formas que a veces se las confundió se confundió pena con régimen político y no se vio, y no lo vio la criminología, ni lo vio el derecho penal, que no es cierto que la mujer sea, o la posición de la mujer en el poder punitivo sea un fenómeno marginal. No es cierto. No es cierto, no fue cierto en la Inquisición, no fue cierto en el campo de concentración esclavista, no fue cierto en el campo de concentración, y tampoco lo es cierto ahora, porque sucede algo muy parecido a lo que sucedió a ciertos fenómenos sociales que invisibilizan problemas que tienen que ver con el concepto de poder punitivo que se tenga. Este libro es un libro de criminología, también porque piensa en el poder punitivo y la relación que tiene el poder punitivo con el patriarcado, que es algo muy importante. No es solamente pensar en la criminología feminista en tanto la mujer perpetradora de un crimen pasional, o víctimas de un delito, o víctimas de una violación, que también fueron dos temas que dieron origen a la criminología feminista, sino que tiene que ver con pensar el patriarcado como un régimen punitivo, es decir, porque mientras existió esclavitud no hubo presos en la cárcel. Eso es un fenómeno increíble, que cuando uno lo ve le cuesta pensarlo, incluso hasta paradojal. Es decir, claro, por supuesto, uno se da cuenta de que la población negra en Estados Unidos o en Brasil o en aquellos países del Caribe que tuvieron esclavitud hasta casi el siglo XX, como el caso de Brasil o Cuba, mientras existió esclavitud, como un régimen que es algo más complejo, porque lo que permite pensar en el poder, cuando uno piensa el poder punitivo, más allá de la pena legal, sino todas las manifestaciones punitivas, se da cuenta de que hay poder punitivo más allá de la pena legal, o más allá de la pena como resultado de un debido proceso, de un juicio. Así que permite pensar que pena es todo ejercicio de violencia que está legitimado por la autoridad, más allá, y ese caso también abarca la esclavitud. Las cárceles norteamericanas o brasileñas se llenan de negros, de población negra, porque antes de estar en la prisión estaba en el campo esclavista. Y creemos que también la mujer, lo importante del concepto del régimen patriarcal, para pensar la pena, es fundamental, porque el régimen patriarcal también es un sistema punitivo, es un sistema de gobierno. Incluso es un sistema de gobierno mucho más complejo que la sociedad de clases, porque el fenómeno patriarcal atraviesa toda la sociedad humana. La mujer en la cultura guayaqui también era un sujeto inferiorizado para las tribus guaraní de la Argentina. Es decir, sociedades sin Estado, sociedades sin clases, eran igualitarias desde el punto de vista social, pero eran totalmente desiguales en cuestiones de género, y aplicaban un equivalente a la pena, que era el sacrificio guayaqui. Hay un libro famoso de Pierre Clastres que se llama Los Guayaqui, que es una cultura tupí muy extendida en toda América Latina, en toda América del Sur, la costa de Brasil y parte de Argentina y Paraguay, en donde, bueno, la antropología ya en la década de 60 describía fenómenos sacrificiales en donde el sujeto inferiorizado era una mujer adolescente. Como en el caso también del origen de la cultura occidental, donde la Ifigenia fue sacrificada también en Homero. Agamenón sacrifica a su hija como una situación equivalente, es decir, hay un régimen patriarcal,
en donde se ejerce una equivalente al poder punitivo independientemente de que exista sociedad de clase o no exista sociedad de clase. Es decir, es un problema muy complejo que atraviesa toda la cultura humana, es decir, la dimensión del patriarcado todavía, y sobre todo del patriarcado y de la posición de la mujer en las sociedades igualitarias. Es un fenómeno que la sociedad de clases y la idea del régimen patriarcal, en donde la figura del pater familia se consolida, es en la sociedad de clases, y todos los problemas que tenía, digamos, la sociedad igualitaria anterior a la sociedad de Estado, se agravan en esa transición entre sociedades igualitarias y sociedades de clase. Es decir, cuando aparece ya el patriarcado inscripto en una sociedad no solamente de diferenciación de género, sino también se le suma a la mujer una doble situación de sometida al régimen patriarcal del hombre dentro del pater familia, dentro de un régimen de dominio doméstico, y se le suma, además, otro régimen de dominación que es lo que caracteriza a las sociedades de clase. Pero lo que quiero señalar es que el problema del régimen patriarcal es en sí mismo un fenómeno punitivo. Es decir, la mujer queda sometida junto al menor y otros sujetos, como el esclavo, en todas sus manifestaciones, servidumbre, incluso hasta trabajadores libres en el ámbito del pater familia, sometido a un régimen disciplinario de castigo. Lo que le ocurre a Ifigenia y lo que le ocurre a la adolescente Guayaki es un ejercicio de poder punitivo, digamos que la sociedad de clases lo reproduce en forma industrial. De modo que el concepto del régimen patriarcal, bueno, enriquece quizás lo que yo quiero rescatar para la lectura, una forma de leer estos textos y estos diálogos, es que es un libro de criminología y de derecho penal feminista, pero que no se reduce simplemente a introducir a la mujer como perpetradora o como víctima del delito, que fueron dos grandes tradiciones de la criminología feminista. Inclusive es importante, lo sigue siendo, la muerte de mujeres en América Latina como víctimas en México, por ejemplo. México es un matadero de mujeres hoy. Probablemente no haya ningún lugar en el mundo donde se maten más mujeres en forma sistemática. Hay trabajos de Rita Segato sobre la muerte de mujeres en México. Bueno, eso es un problema central de la criminología. Como mujeres perpetradoras, en el sentido de las definiciones criminales, como mulas, que en la guerra punitiva a las drogas están sobrerepresentadas hoy en la cárcel, que es un poco el trabajo que ustedes van a leer en este texto. Pero desde el punto de vista para pensar el poder punitivo, la criminología feminista sirve porque introduce el patriarcado como un régimen que tiene una dimensión muy parecida a la del esclavismo. Es decir, en general uno cree que porque el castigo que recibe una mujer en el ámbito doméstico, como no es un castigo que se impone en el contexto de un debido proceso legal, eso no es pena. O porque los hacendados brasileros o los dueños de esclavos norteamericanos, porque por el castigo que aplican, la ley del látigo en la hacienda no esté autorizada en el contexto de un debido proceso. Eso no es un castigo legal, si se lo piensa por afuera del poder punitivo. Creo que eso, introducir la idea del régimen patriarcal como un dominio, como una característica del dominio de la subordinación de la mujer, como un gobierno doméstico, bueno, hace pensar en una línea de continuidad pensar en la sociedad humana, el lugar que, no solamente, porque no es un problema únicamente la sociedad de clases, sino es un problema
de la historia humana, social, de cómo la mujer fue inferiorizada en un régimen, no sé si se puede hablar de un régimen patriarcal en las sociedades, la etnografía no habla de un régimen patriarcal, habla de una desigualdad de género. Por supuesto, el régimen patriarcal es un régimen de otra naturaleza. Se piensa como un régimen político del ámbito doméstico que se generaliza al ámbito público. Es el dominio, digamos, el régimen patriarcal es el dominio privado, pero es un dominio que en la constitución de las sociedades estatales era un dominio delegado por la autoridad, como el dominio del hacendado delegado por la autoridad de castigar a un esclavo. No ver ahí un ejercicio de poder punitivo, bueno, es un problema para la criminología, es olvidar una parte de la historia, de cómo se construye bueno, un sujeto del castigo, porque lo importante es que la mujer o cualquier otro grupo inferiorizado para ser objeto de castigo requiere una previa derrota. Es decir, el sujeto del castigo es un sujeto derrotado. Y bueno, se mencionó, creo que también lo hizo él, y me pareció, sí, yo creo que sí, mencionó un libro importante que es Silvia Federici escribe un libro, es un libro que escribe para señalar que Marx se quedó corto, para señalar cuál es el origen del capitalismo. Y el origen del capitalismo coincide con varias cosas, además de la expropiación de las tierras comunales, de la industrialización forzosa, la destrucción de las colonias. Bueno, requirió en Europa el disciplinamiento, la destrucción de la mujer, de derrotar a la mujer, que, bueno, es una investigación importante porque señala, algo que por lo menos yo no tenía tampoco en el radar, es que fue una época, la del siglo XIV o el siglo XV, cuando comienza la Inquisición, que también es un fenómeno punitivo, importante, incluso se puede pensar que es el nacimiento de la criminología y el derecho penal moderno. La mujer había adquirido en esa época, previa a esta radicalización del fenómeno punitivo en Europa sobre las mujeres, había logrado una autonomía que no se conocía históricamente. Ese fue el momento en donde la mujer logra una autonomía en la vida, relación, en la sociedad, que no había alcanzado antes. Y es una respuesta del régimen patriarcal sobre la mujer, que la derrota, y sobre esa derrota de la mujer, bueno, también es parte de lo que ella llama la acumulación originaria para fundar la modernidad, es decir, destruir la colonización a sangre y fuego, que hay, bueno, que es una de las características de la tecnología europea, que omite el racismo, es decir, eso lo que tiene original la obra sobre todo de Lola Lillar de Castro y Rosa del Olmo en América Latina, que introduce dos dimensiones nuevas para el conocimiento del objeto criminológico. Uno de ellos es el racismo, la cuestión del racismo vinculada con el color de la piel, la línea de color, que es lo que va a señalar la literatura negra, porque cuando se habla de que tampoco es cierto, como dicen los manuales norteamericanos o ingleses, que la criminología feminista fue creada o se puede fechar en la obra de Carol Smart en 1977, sino que hay otra tradición, y es algo que quería señalar especialmente, porque uno de los grandes problemas que tiene, digamos, de debilidades o la falta de riqueza que tiene hoy la disciplina en Estados Unidos, en Europa, es que no considera el trabajo literario de las organizaciones sociales como fuente para la construcción de conocimiento. Por eso nosotros creemos que la tradición criminológica, incluso anglosajona, no comienza con un libro de una académica que denuncia, blanca, que denuncia
el olvido de las mujeres víctimas, porque eso ya lo hicieron la literatura negra, lo hizo varios siglos antes, con la denuncia del esclavismo, con la denuncia del linchamiento. Aida Wells en Estados Unidos también es una pionera en la denuncia de la esclavitud, o cómo continúa la esclavitud sobre, aunque ella escribió específicamente trabajos criminológicos sobre el linchamiento, los horrores del sur, bueno, una problemática criminológica que afectaba a hombres y mujeres. Y también se puede pensar que una criminología no es solamente porque los temas, los contenidos sean las problemáticas de las mujeres, sino también una criminología feminista, es una criminología escrita por mujeres, con la sensibilidad de una mujer sobre problemas también que lo que le pasaban a los jóvenes blancos, como es la denuncia o la criminología negra, que puede verse como una continuidad, que los anglosajos no citan ni lo piensan como textos criminológicos, los trabajos de Angela Davis o Michelle Alexander, que como continuación de esos, que son trabajos. En el caso de Angela Davis después se vuelve académica, pero son libros los libros anteriores, la autobiografía de Angela Davis como miembro de las Panteras Negras, donde también es un texto criminológico, no se lo menciona como un texto criminológico porque es un texto que proviene de los movimientos sociales. Y la obra de Aida Wells tampoco se lo menciona como un texto criminológico, sino como un documento, una fuente para la criminología académica europea o anglosajona. Esa es la riqueza que tiene este texto, que también es un texto que introduce, por eso es muy rico, porque introduce también la dimensión de conocimiento que producen los movimientos sociales. Hoy el movimiento criminológico más importante en Estados Unidos es el que produce el activismo negro, como en su época la más potente criminología norteamericana fue la que produce Angela Davis y antes Aida Wells. Hoy también en Estados Unidos la criminología los temas más potentes son los que introduce el movimiento de las vidas de los negros importa, que son las autoras de ese texto, de ese movimiento, son tres mujeres. Eso también hay que señalar, que los movimientos sociales son también lo que producen los movimientos sociales, la literatura, desde el panfleto, desde la denuncia, una demanda. Esa perspectiva de los movimientos sociales también es tan rica como, o tiene, digamos, el mismo valor que un trabajo universitario, que no tenemos que limitarnos en eso. Cuando queremos conocer, no tenemos que limitarnos únicamente a autorizar y darle valor únicamente al texto académico, sino porque eso tampoco pasó en la historia de la criminología latinoamericana, porque básicamente los temas que introduce Lola Nillar y Rosa del Olmo son temas que van a caracterizar y van a cambiar la criminología, y podríamos decir que los temas que introduce la criminología latinoamericana modificaron la criminología internacional, que es la violencia institucional. Hoy la violencia institucional es un concepto bastante común, pero que bueno, cuando se introduce en 1970 era un concepto revolucionario. Nadie había pensado en la violencia institucional, que es una violencia paradójica, porque violencia institucional uno puede pensar, bueno, es la que hacen los jueces cuando condenan a una persona, pero también la violencia institucional es un secuestro, es un acto de desaparición de personas, es un caso de gatillo fácil, un fusilamiento, es decir, es la ambigüedad del castigo, es decir, cuando el castigo se vuelve atroz, como lo denunció Beccaria denuncia también una pena ilegal, la denuncia como un crimen. La violencia institucional es un fenómeno que tiene como cualquier ley atroz, tiene esa doble ambigüedad, la de lo legal y de lo siniestro. Es decir,
Y bueno, y ese fue el camino por lo que se abre una nueva temática en América Latina, y también, digamos que América Latina se volvió el faro, o la región, el faro que ilumina nuevas áreas de la disciplina en todo el mundo, que es la violencia institucional, que hoy se piensa como genocidio. Es decir, el genocidio tampoco fue un tema dentro del ámbito de la criminología, y mucho menos del derecho penal. Y a través de esas formas punitivas, el genocidio, el poder, este poder patriarcal como un poder punitivo doméstico, o el campo de concentración esclavista, bueno, son formas extremas de poder punitivo que iluminan un fenómeno que es muy difícil de pensar, que es la pena pública. Es decir, por eso creo que este texto es importante, porque bueno, pensar en la criminología feminista desde el régimen patriarcal como un régimen punitivo, en donde, bueno, ¿por qué las mujeres no están representadas en la cárcel? Porque las castigan en la casa. Es decir, hay un ámbito, como se castigó a los menores, es decir, hasta hace muy poco tiempo, incluso textos, manuales y tratados, el castigo a los niños, el castigo autorizado, normalizado por las leyes, que son los correctivos. Bueno, eso es un régimen punitivo, delegado, y bueno, la situación de la mujer, cuando se piensa en el régimen patriarcal, bueno, estamos hablando también de un régimen punitivo al interior del ámbito doméstico, que muchas veces se piensa como víctima, y por supuesto es importante esa lucha de visibilizar ese maltrato, la violación, el femicidio, por supuesto. Pero también ilumina un problema teórico importante para pensar, que es, bueno, hasta todas las dimensiones, los aspectos que puede tener la pena en general, no la pena legal, sino la penalidad, que excede incluso la definición de un código penal. Es una institución muy compleja, y creo que este libro va a ser muy útil para pensar también cómo esta criminología positivista y pensar el régimen patriarcal va a introducir nuevos elementos para iluminar digamos, una institución muy oscura, muy invisibilizada, muy velada por discursos y racionalizaciones. La pena es un bien, es un correctivo, ayuda, es un beneficio para la sociedad. Bueno, cómo desde la mirada de un régimen patriarcal, bueno, se trata simplemente de un castigo, de otro castigo más. El régimen punitivo, el régimen patriarcal es otra forma de castigo, como lo es el castigo a los menores, como lo fue el castigo a los esclavos. Y por lo tanto, bueno, ayudar al entendimiento del fenómeno irracional del régimen patriarcal en esa dimensión subjetiva, y producir y pensar un derecho penal para contener y regular todas las manifestaciones punitivas allí donde se produzcan. Creemos que en el ámbito del régimen patriarcal están tan normalizadas como el castigo en las instituciones de menores, y en otros ámbitos también de la vida de relación. Así que bueno, con esto es un libro muy interesante, y bueno, les hago un llamado a que lo lean, porque realmente, además de disfrutarlo, bueno, abre vías de pensamientos poco comunes. Así que es muy rico, y bueno, la felicito a Laura y a Gabriela. Así que bueno, saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Alejandro, por tus reflexiones. Para concluir esta actividad, nuevamente le agradecemos a todos que se hayan sumado a este encuentro, y también les agradecemos muchísimo a quienes expusieron. Al igual que Elizabeth, como ya se mencionó, Marlene se encuentra en el Congreso, de modo que no va a poder conectarse hoy a la reunión, así que bueno, desde acá le mandamos un abrazo muy grande y esperamos que finalmente sea ley. Para finalizar, le voy a
Ah, bueno. Bien, bien, yo no estaba ahí. Bueno, buenísimo entonces. Para finalizar, le voy a dar la palabra a ella, es Gabriela Usis, es una de las coordinadoras de este libro, abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires, docente de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología por la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y la Universidad Nacional de Avellaneda. Te escuchamos, Gabriela. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Veo muchas caras, amigas, familia, ex estudiantes, equipos de trabajo de la Universidad de Avellaneda, de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires. Así que lo primero que quiero decir es que estoy muy, muy, muy agradecida y contenta de ver tantas caras, tantas personas que aprecio, que respeto y que nos invitan todos los días a crecer colectivamente. Así que, bueno, nada, acá lo veo a Alejandro también. Hola Alejandro, gente de distintas latitudes también. Es un encuentro federal, lo que me da mucho orgullo y me pone muy contenta también. Así que lo primero que quiero hacer es agradecerles a todos por estar presentes. Agradeciéndoles a todos, también quiero agradecerles, por supuesto, a los brillantes y maravillosos expositores que no solamente han sido extremadamente generosos con las palabras sobre el libro y sobre el trabajo del equipo de investigación, que es en verdad un equipo muy grande, a quienes también quiero reconocer en este momento, sino que han dado cátedra, literal, o sea, unas exposiciones espectaculares para seguir aprendiendo. Así que desde este lugar, muchas gracias a Anabela, muchas gracias a Alejandro, muchas gracias Eli, y muchas gracias Marlene, que está donde hoy tenía que estar, al igual que Eli, porque nosotros hablamos en el libro de muchas palabras, como decimos, pero también hablamos de las palabras de los movimientos sociales, de les criminólogos ocultes, de la importancia de la resistencia al campo punitivo, desde el campo popular, desde los movimientos, una resistencia que, como dijo Alejandro, fue poco reconocida por la academia y que en realidad no solamente tiene que ser reconocida en la academia, sino que tenemos mucho que aprender de ella, así que el lugar en el que había que estar hoy era en la calle, con cuidados, con distancia, con todo lo que corresponde, y en el Congreso, así que lo primero, reconocer al movimiento travesti trans y a los movimientos feministas por el gran logro de la ley de cupo laboral trans y travesti. La verdad que creo que no podía ser un mejor día y creo que nunca hubiera estado tan agradecida de esas ausencias. Así que esto también quería decirlo. En otro momento estaríamos diciendo, ay, qué pena, no pudieron venir. La verdad es que es un gran ejemplo de lo que quisimos de alguna manera receptar en esta investigación, que como digo es colectiva, es de un equipo muy grande, un equipo de criminología, pero también que atraviesa, ¿no? En estas militancias docentes, distintas universidades, entre las que la Universidad de Avellaneda es muy importante. Y es muy importante por muchas de las cosas que dijo Anabela, es porque pensamos en un pensamiento, en una construcción epistemológica situada, y cuando pensamos en la situalidad estamos pensando digamos, alejándonos del centro, podríamos decir, pensando en las periferias, y me parece que es hora de dar completa visibilidad a las periferias invisibilizadas en los campos punitivos, que son el poder punitivo y el poder patriarcal, como dijo Alejandro. Cuando pensamos, es un libro criminológico, pensamos en esas intersecciones, en esas confluencias punitivas que se dan entre estos dos poderes, el poder punitivo y el poder patriarcal. Alejandro lo explicó muchísimo mejor que yo, así que no voy a decir nada de eso, pero bueno, verdaderamente creemos en que es fundamental reconocer, vuelvo a decir, el campo popular, las resistencias hacia esos poderes tan violentos, que son, como son el poder punitivo y el poder patriarcal, y que pareciera que tenemos de alguna manera, por lo menos socialmente, y nos lleva también a preguntarnos por nosotros mismos, una naturalización de eso, ¿no? Entonces también visibilizarlo desde la academia, visibilizarlo desde la justicia, visibilizar voces no escuchadas tradicionalmente desde el ámbito académico, incluso desde la criminología, nos llevó a preguntarnos, porque en definitiva son una serie de preguntas que tampoco están completamente concluidas,
pero que sí nos obligan a situarnos en una perspectiva que es epistemológicamente marginal, que es decolonial, que entiende las capas de violencias, podemos decir, casi en términos de Zaffaroni, locales o interseccionales en términos más feministas, si se quiere, y que en alguna medida nos llevan a preguntarnos por todos esos dolores que se sienten en los cuerpos, ¿no? Y por eso el cuerpo es político, y por eso pensamos también en estas cuestiones, y pensamos no solo en la corporalidad, sino también en la ocupación de los espacios, como decía Anabela, y la injusticia o la desigualdad en esa ocupación de los distintos espacios. Hay muchos techos y paredes por romper todavía. Dicho todo esto, quiero de verdad decir algunas cosas que no son para invitarlos a la lectura del libro, pero que sí tienen que ver con el espacio académico, con la militancia académica que tenemos, y que tienen que ver con que este libro es una construcción colectiva, no solo porque hay muchas voces, no solo porque digamos, se trabajaron desde distintos puntos de vista, sino porque lo trabajamos muchas personas que hay muchas veo aquí presentes, y que me gustaría reconocer, en principio, bueno, a Laura, que ha sido una coequiper espectacular en todo este trayecto, pero muchos compañeros, compañeras más, a Yelén, que hoy además está de maestra de ceremonias, gracias, veo a Natalia Armentano, a Rodrigo Videla, a Juan Buido, bueno, y creo que hay varias personas más que han participado de la investigación, y otros compañeros y compañeras que tal vez no aparecen en la publicación, pero que son parte fundamental del equipo de trabajo, del equipo para pensar investigación desde la universidad y para la sociedad. Esta investigación es una investigación de extensión universitaria. Y esto también quería decirlo, no es una investigación que fue solamente hacernos preguntas y contestarnos y regocijarnos en nuestras preguntas y nuestras respuestas, sino que tenía, digamos, por finalidad justamente que esto pueda atravesar los muros de las distintas paredes universitarias y sobre todo las columnas de la Universidad de Buenos Aires, porque fue planteado también desde ese lugar, y poder pensar, dialogar con un lenguaje claro, sencillo, digo, sin, digamos, inevitablemente reconocer que tal vez lo que parece sencillo para nosotros a veces tampoco es tan sencillo, pero digo, por eso son diálogos, por eso también pensamos en una forma de construcción del conocimiento que no sea la tradicional, aunque se han puesto artículos, no es lo único que vamos a encontrar en este libro, y es a propósito. Y lo otro que quería decir, que también tiene que ver con romper las barreras, Anabel hablaba de, creo que la vi por aquí, a la compañera Mariana, que presentó una tesis en lenguaje inclusivo. Nuestro texto es en lenguaje inclusivo. Y quiero decir que yo estoy bastante viejita y me cuesta mucho, y hago un esfuerzo enorme todo el tiempo por superarme en ese sentido, pero bueno, el equipo está acompañado por un montón de gente joven que siempre es la que nos impulsa a querer pensar nuevas cosas, cambiar, volvernos a replantear cosas. El futuro está ahí, están todos ustedes, a toda la gente que veo, vuelvo a decir, y cuando hablo de jóvenes no hablo solo de jóvenes de edad, sino también de pensamiento, que eso tal vez, ojalá lo podamos mantener para toda la vida. Bueno, estoy muy emocionada, la verdad, vuelvo a decir, es un día muy importante, por la ley, y también porque veo tantas caras amigas, tantos compañeros y compañeras que quisiera nombrar a todos los que están aquí presentes, porque veo todas caras a quienes quiero, a quienes aprecio, y que en verdad valoro muchísimo que estén aquí presentes. Bueno, nada, no sé si puedo cerrar de otra manera, más que nuevamente agradeciendo, nuevamente reconociendo y agradeciendo una vez más a la Universidad Nacional de Avellaneda, una vez más reconociendo el trabajo colectivo que hacemos en nuestro gran equipo de Derecho Penal, de Criminología y de Procesal Penal. Acá también veo a los compañeros de Procesal Penal de la Universidad de Avellaneda, al equipo de la Universidad Nacional de Avellaneda, al equipo de la Universidad Nacional de Buenos Aires y al equipo de la Universidad Nacional de La Plata, quienes veo todos aquí presentes, a los grandes estudiantes, amigos, amigues aquí presentes, que de verdad cada uno, cada una, nos invitan a seguir queriendo hacer cosas, fundamentalmente en estos tiempos tan difíciles,
distanciamiento social, pero que a través de estos medios que a veces amamos y últimamente tal vez ya a veces no queremos tanto porque estamos un poco cansados, pero nos acercan de una manera maravillosa a sentirnos y abrazarnos, aunque sea de esta forma. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento y bueno, ya que estamos, también agradecer, no sé si están aquí presentes, sé que estuvo acá Eugenia, que ha sido una gran coequiper desde la editorial, así que muchas gracias Alejo, Eugenia, que nos aguantaron con todas las obsesiones, caprichos, etcétera, y lograron sacar una gran edición que además de digital, que la pueden encontrar, es en papel. Y lo último que voy a pasar ya para dejarlos tranquilos y ir a festejar la ley de cupo, es un chivo. Si quieren comprarlo, pueden meterse en la página www.ediar.com.ar y tienen un código de descuento que es GUSIS30, así que bueno, aprovechenlo con descuento. Pasamos el chivo de la editorial, ya que nos dieron un descuento para esta presentación. Y dicho todo esto, simplemente para tratar de no solamente hacer un evento festivo, quisiera volver a preguntar dónde está Tehuel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos terminando el encuentro. Gracias.